El café de Ryan Mitchell se había enfriado nuevamente. Lo miró fijamente por un momento, tratando de recordar cuando lo había vertido hace 3 horas. Porque el tiempo no significaba mucho cuando eras la única persona al otro lado de la luna. De todos modos, tomó un sorbo, haciendo una mueca por el sabor, y se volvió hacia sus monitores. La estación zumbaba a su alrededor como siempre. Ese mismo sonido bajo y constante con el que había aprendido a dormir. La estación Prometeo se extendía en todas direcciones. Pasillos vacíos y habitaciones vacías construidas para una tripulación de 20 personas. Los recortes presupuestarios la habían reducido a una sola. Solo Ryan y las máquinas mantienen la operación minera en funcionamiento, mantienen las luces encendidas y mantienen a la Tierra feliz con sus envíos mensuales de helio. 3 años. Habían pasado 3 años desde que estrechó la mano de otra persona. Habían pasado 3 años desde que escuchó una risa que no fuera la suya. La mayoría de la gente ya se habría vuelto loca. Quizás lo hizo y simplemente ya no se dio cuenta. Aunque le gustó. Sin dramas, sin conversaciones incómodas, sin fingir que te importan los planes de fin de semana de alguien o el partido de fútbol de sus hijos. Parece que su trabajo era sencillo. Verifique el equipo. Ejecute el diagnóstico. Arregla lo que está roto. Enviar los informes. Nadie le molestó. Nadie esperaba nada más que el trabajo. Ryan se puso de pie y se estiró, haciendo crujir su espalda. La plataforma de observación lo llamaba como cada noche. Tomó su café frío y caminó por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en las paredes de metal. Más allá de los cuarteles de la tripulación, que nunca albergarían a una tripulación. Pasando la cafetería con mesas para 20 que solo daban de comer a uno. Más allá de la sala de demolición donde había instalado sus pesas y un saco de boxeo que había visto días mejores. La plataforma de observación era su lugar favorito. Ventanas de piso a techo con vista al campo de cráteres. A las estrellas que no brillaban aquí arriba, a la Tierra colgando en la oscuridad como una canica azul. Se acomodó en su silla habitual y tomó su tableta, listo para otra noche de lectura o tal vez para ver una película vieja. Fue entonces cuando todas las alarmas de la estación empezaron a sonar. La taza de café de Ryan cayó al suelo, salpicando un líquido marrón sobre la cubierta. Sus manos volaron hacia el panel de emergencia. Alertas de proximidad, contactos múltiples, grandes, que llegan rápidamente desde el espacio profundo. Su corazón latía con fuerza mientras abría la pantalla del radar. 10 contactos, cada uno aproximadamente del tamaño de un autobús, avanzando en busca de información y desacelerando a medida que se acercaban a la estación. No transmitían ningún código de identificación ni respondían a llamadas automáticas, simplemente se dirigían hacia él como balas en cámara lenta. ¿Qué demonios? Ryan murmuró, mientras sus dedos bailaban sobre los controles. Probó todas las frecuencias que se le ocurrieron, gritó en inglés y luego dejó que la computadora pasara por una docena de otros idiomas. Nada. Solo silencio y esos 10 objetos enormes acercándose. Debería haber activado la baliza de emergencia en ese momento. Debería haber llamado a la autoridad de la Tierra y dejar que ellos se encargaran. Eso era el protocolo. Eso fue lo más inteligente que pude hacer. En lugar de eso, levantó las cámaras externas y las apuntó a los contactos entrantes. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Parecían dragones. En realidad, genuinamente parecían dragones de todas las historias de fantasía que había leído cuando era niño. Enormes cuerpos serpentinos cubiertos de escamas que parecían cambiar de color incluso bajo la intensa luz del sol. Alas que se extendían imposiblemente lejos, pero no eran emplumadas ni correosas. Parecían velas solares, membranas delgadas que atrapaban la luz y parecían absorberla. Cuellos largos, extremidades poderosas, colas que probablemente podrían atravesar el titanio. Y estaban volando a través del espacio, a través del vacío. Sin barcos, sin trajes, solo ellos mismos deslizándose por el vacío como si fuera la cosa más natural del mundo. La mano de Ryan se congeló sobre la baliza de emergencia. Esto no era basura espacial. No fue una alucinación causada por demasiado aislamiento. Esto fue real. Este fue el primer contacto. Y él era el único humano que lo sabía. El sistema de comunicaciones de la estación cobró vida. No son exactamente palabras.
más bien como una sensación que pasó por sus oídos y fue directo a su cerebro. Su computadora intentó interpretarlo. Texto desplazándose por la pantalla en fragmentos rotos. Refugio. Perseguido. Daño no intencionado. Solicitar santuario. El dragón líder era enorme, quizás el doble del tamaño de los otros. Sus escamas parecían brillar con todos los colores que podía nombrar y algunos que no. Ella giró la cabeza hacia la estación, e incluso a través de la transmisión de la cámara, Ryan sintió como si lo estuviera mirando directamente, suplicándole. Detrás de ellos, los sensores de largo alcance de Ryan captaron algo más. Firmas más pequeñas se mueven más rápido y alcanzan a los dragones. Cualquiera que sea que los perseguía, ellos corrían asustados. La mano de Ryan se cernía sobre dos botones. Rojo para baliza de emergencia. Verde para puertas de compartimento de carga. Rojo significaba que la autoridad de la Tierra llegaría en 3 días con protocolos y procedimientos y probablemente armas. Green quería decir abrir su estación a 10 criaturas alienígenas de las que no sabía absolutamente nada. Los dragones ahora estaban más cerca. Pudo ver heridas en algunos de ellos. Desgarros en sus alas, marcas de quemaduras en sus escamas. Las firmas que buscaban seguidores aumentaban rápidamente. Ryan pensó en sus 3 años solo. Sobre cómo eligió este puesto porque la gente lo cansaba, porque estaba cansado de fingir, porque el aislamiento se sentía más seguro que la conexión. Pensó en lo vacía que se sentía la estación la mayoría de los días. Qué extraña sonaba su voz cuando hablaba en voz alta porque lo hacía muy raramente. Miró al dragón líder en su pantalla y a los otros agrupados detrás de ella. Familia, quizás un grupo junto. Dijo Ryan hacia la plataforma de observación vacía. Presionó el botón verde. Las enormes puertas de la bodega de carga comenzaron a abrirse y los campos atmosféricos cobraron vida para mantener el aire dentro. Los 10 dragones cambiaron de rumbo instantáneamente, dirigiéndose hacia la apertura como si fuera la salvación misma. Doblaron sus alas con fuerza y se deslizaron a través del espacio uno por uno, con gracia a pesar de su tamaño. Cuando entró el último y las puertas se sellaron detrás de ellos, Ryan se quedó congelado frente a su consola. Sus manos temblaban. Acaba de hacer el primer contacto con una especie extraterrestre. Lo había hecho completamente sin autorización, sin respaldo y sin plan. La Tierra iba a perder la cabeza cuando se enteraran. Descubrieron que Ryan se dirigía a la bahía de carga, con el corazón latiéndole con fuerza. Cualquiera que haya pasado después, sus 3 años de aislamiento pacífico definitivamente habían terminado. Ryan estaba parado en la entrada de la bahía de carga, con su mano en el panel de acceso, tratando de convencerse de que esto era real. A través de la pequeña ventana, podía ver movimiento, sombras que se movían bajo la tenue iluminación de emergencia, escamas que captaban el resplandor rojo. Respiró profundamente y presionó el botón. La puerta se abrió con un silbido. 10 pares de ojos se volvieron hacia él. No ojos humanos. Estas eran más grandes, más complejas, y se arremolinaban con colores que parecían cambiar mientras se las observaba. Los dragones se habían dispuesto en el enorme espacio. Los más pequeños se esconden detrás de los más grandes. Protector, asustadizo, tal vez. El dragón líder se movió primero. Era enorme vista de cerca, su cabeza sola era del tamaño de todo el cuerpo de Ryan. Ella se agachó, haciéndose menos amenazante. Y Ryan sintió esa extraña sensación otra vez. No palabras en sus oídos, sino algo más profundo. Sentimientos, imágenes, gratitud mezclada con desesperación. Está bien, dijo Ryan en voz baja, sorprendido de que su voz funcionara. Está bien, estás a salvo aquí por ahora. Pasó la siguiente hora simplemente observándolos, tratando de comprender a qué se enfrentaba. No necesitaban atmósfera, lo cual era bueno, ya que la bodega de carga no estaba presurizada para el soporte vital. Parecían respirar, pero quizá fuera solo un reflejo. Uno de los dragones más pequeños seguía temblando, sus escamas se oscurecían y brillaban irregularmente. Ryan sacó su tableta y comenzó a tomar notas. No son observaciones científicas, solo cosas prácticas. Brillaban ligeramente en la oscuridad. Se comunicaban de alguna manera, tocándose las puntas de las alas y zumbando frecuencias que apenas podía oír. El grande, el líder,
Seguía mirándolo, esperando algo. Abrió el software de traducción de su computadora diseñado para idiomas humanos, pero tal vez podría encontrar patrones en lo que estuvieran haciendo. Apuntó al dragón líder e hizo un gesto para sí mismo. Ryan, dijo, dándose un golpecito en el pecho. Soy Ryan. El dragón inclinó la cabeza. Luego ese sentimiento volvió a aparecer, esta vez más fuerte. La pantalla de su ordenador se iluminó con un texto fragmentario que era difícil de interpretar. El nombre de Vera es Vera. Ryan parpadeó. La computadora estaba captando algo. No es exactamente sonido, sino pulsos electromagnéticos, variaciones térmicas y tal vez incluso fluctuaciones cuánticas. Su cerebro no podía procesarlo naturalmente, pero la computadora podía llenar el vacío. Vera, repitió Ryan. Tu nombre es Vera. Un pulso de calidez. Acuerdo. Sí. Durante las siguientes horas, Ryan trabajó en mejorar la traducción. Fue un proceso torpe y lleno de lagunas, pero poco a poco lograron establecer una comunicación básica. Vera le contó de que estaban huyendo. Cazadores. No eran animales, sino una especie inteligente que cazaba dragones por algo que sus cuerpos producían de forma natural. Algún tipo de partícula exótica que hizo posible viajar más rápido que la luz. Los dragones eran refugiados. Habían huido de su sistema natal, habían viajado durante meses a través del espacio profundo, siguiendo rumores de una estrella amarilla con mundos protegidos. Esperaban encontrar refugio. En lugar de eso, encontraron a un humano en una lata a 3 días de cualquier ayuda. Vera se acercó a uno de los dragones más pequeños. Ryan notó por primera vez las lágrimas en sus alas. Largos desgarros en la delicada membrana que atrapó la luz de las estrellas. El joven dragón, apenas más grande que un coche, emitió un sonido como el de un cristal roto. Eso es malo, ¿no? Dijo Ryan. No pueden viajar sin esas alas. La respuesta de Vera llegó a través de su abrumadora tristeza. Sin velas solares intactas, los jóvenes no podrían navegar por las corrientes espaciales. Estarían perdidos, indefensos. Ryan se pasó la mano por el pelo. Era ingeniero de estación y no médico. Definitivamente no es un veterinario extraterrestre. Pero había pasado 3 años manteniendo la estación en funcionamiento con nada más que repuestos y terquedad. Arreglar las cosas era lo que él hacía. Déjame pensar, murmuró mientras paseaba por la bahía. La membrana parece orgánica, pero está claramente diseñada para el espacio. Alta resistencia a la tracción y a la radiación. Abrió el inventario de su equipo en su tableta. Y sí, cogió su equipo de soldadura industrial y se dirigió de nuevo al compartimento de carga. El joven dragón con el ala rota lo observó acercarse con lo que interpretó como miedo. Vera se posicionó entre ellos protectora. Estoy tratando de ayudar, dijo Ryan suavemente. Les mostró el soldador demostrado sobre un trozo de chatarra. Los dragones observaban atentamente. El pulso electromagnético de Vera llegó a través de su traductor como una pregunta. ¿Funcionará? Honestamente, no tengo idea, pero no hacer nada definitivamente no funcionará. Vera consideró esto y luego se hizo a un lado. El joven dragón tembló cuando Ryan se acercó. Podía sentir el calor que irradiaban sus escamas. Vea los patrones de luz moviéndose bajo su piel como circuitos bioluminiscentes. Tranquilo ahora, susurró Ryan. Probablemente esto va a doler, pero seré lo más rápido que pueda. Comenzó con el desgarro más pequeño, utilizando el soldador en su configuración más baja. El dragón se estremeció, pero permaneció quieto. Ryan trabajó cuidadosamente sellando la membrana con una combinación de calor y sellador industrial que había modificado con polímeros resistentes a la radiación. No fue bonito, pero el desgarro se cerró. La membrana se mantuvo. Pasaron las horas. Ryan se perdió en el trabajo, pasando de una lágrima a la siguiente. Le dolía la espalda. Tenía las manos acalambradas, pero poco a poco y con mucho esfuerzo, reparó el daño. El joven dragón emitía sonidos por todas partes, como si fueran campanillas de viento hechas de cristal. Ni exactamente dolor, ni exactamente alivio, algo intermedio. Cuando finalmente terminó, Ryan dio un paso atrás. El dragón estiró su ala experimentalmente. Las reparaciones se llevaron a cabo.
La luz comenzó a fluir nuevamente a través de la membrana, no de manera perfecta, pero funcional. El dragón pió, un sonido de pura alegría, y presionó su cabeza contra el pecho de Rayyan. Rayyan se rió, sorprendido por el gesto. Sí, amigo. De nada. Llamó al joven dragón Bolt debido a los patrones similares a rayos en sus escamas. El otro dragón herido. La llamó Chimère por la forma en que sus escamas reflejaban la luz. Durante la semana siguiente, los reparó a ambos, trabajando 16 horas al día y apenas durmiendo. Pero en el 9º día, su supervisor en la Tierra notó que algo andaba mal. Patricia Chin era minuciosa, detallista y actualmente muy desconfiada de su consumo de energía. Michei, tu consumo de energía está por las nubes, decía su mensaje. ¿Qué está pasando ahí arriba? Rayyan se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Él podría decir la verdad. Debería decir la verdad. Este fue el primer contacto con una especie extraterrestre. Esto era más grande que él, más grande que su posición. Pero Bolt y Chimère aún no estaban curados. La familia Veris necesitaba al menos 2 semanas más antes de poder viajar con seguridad. Si la autoridad de la Tierra viniera ahora, tomaría el control. Pondrían a los dragones en cuarentena, los estudiarían, tal vez incluso los viviseccionarían para comprender su biología. Rayyan comenzó a escribir mentiras. Fuga de refrigerante en la sección 7. Panel solar dañado que requiere reequilibrio constante. Mal funcionamiento del procesador que provoca una distribución de energía ineficiente. Cualquier excusa que pudiera pensar para ganar tiempo un día a la vez. Vera lo observó trabajar y a través del traductor sintió su comprensión. Ella sabía lo que él estaba arriesgando, lo que estaba sacrificando para protegerlos. La 10ª noche, exhausto hasta el cansancio, Rayyan se quedó dormido en su silla. Se despertó horas después con un calor que lo rodeaba. Vera había enroscado su enorme cuerpo alrededor de su zona de dormir, irradiando calor y manteniéndolo cómodo. Los otros dragones se habían posicionado cerca, formando un círculo protector. Por primera vez en 3 años, Rayyan Michei no se sintió solo. Y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba tener algo que valiera la pena proteger. Rayyan estaba tomando su 12ª taza de café cuando los sensores de largo alcance comenzaron a gritar. Había estado despierto durante 36 horas seguidas, rotando entre reparar los sistemas de la estación y desviar mensajes cada vez más enojados de la Tierra. Su supervisora, Patricia, había dejado de creer en sus excusas. En 3 días llegaría un equipo de inspección, le gustara o no. Pero eso ya no importaba porque los recolectores los habían encontrado. Las manos de Rayyan volaron sobre los controles, extrayendo los datos del sensor. Una nave enorme, del doble del tamaño de cualquier nave humana, que se desprende de cualquier física imposible que le permita cruzar entre estrellas. Se veía mal en sus pantallas. La computadora seguía fallando mientras intentaba representarlo correctamente, como si la nave existiera en demasiadas dimensiones a la vez. Vera estuvo a su lado al instante y su presencia llenó el centro de comando. A través del traductor, su pulso electromagnético llegó a través de su puro terror. Nos encontraron. Siempre nos encuentran. Rayyan hizo zoom sobre el barco con sus cámaras externas. Lo que vio le revolvió el estómago. No fue construido, ya creció. Metal orgánico retorcido en formas que duelen a la vista, cubiertas de lo que parecían cicatrices o tal vez venas. Su casco estaba revestido de vainas, cada una lo suficientemente grande como para albergar un dragón. La mayoría estaban llenos. Podía ver formas moviéndose en su interior, atrapadas, indefensas. ¿Cuántos? Rayyan preguntó en voz baja. ¿Cuántos dragones han capturado? La respuesta de Vera fue una ola de dolor que casi lo derribó. Cientos, miles. Familias enteras cosechaban como si fueran cultivos. Sus cuerpos se despojaron de las partículas exóticas que hicieron posible los viajes FTL. Los recolectores no los veían como personas, sino solo como recursos para recolectar. Rayyan comenzó a transmitir en todas las frecuencias. Códigos de autoridad de la Tierra estándar, señales de paz universales, todo lo que se le pudiera ocurrir. Esta es la estación lunar Prometeo. Estás en el espacio protegido de la Tierra. Identifícate y expresa tus intenciones. Nada. Ni siquiera reconocimiento.
La nave cosechadora siguió avanzando lenta y decididamente, como un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde correr. No negocian. Vera palpitaba a través del traductor. No se comunican. Solo toman. Ryan observó cómo la nave se acercaba, atravesando el espacio con una gracia inquietante. Llegaría a la estación en menos de una hora. Pudo ver embarcaciones más pequeñas desprendiéndose de su casco y abordando otros buques. Probablemente cortarían a Prometeo como si fuera papel de seda, tomarían los dragones y se irían. Quizás lo matarían primero. Quizás no se molestarían. Abrió su comunicación con la Tierra. Sus dedos flotaban sobre las teclas. Un mensaje y todo el poder de la flota de defensa de la Tierra se movilizaría. Llegarían en 72 horas, quizá menos si presionaban mucho. Pero los recolectores terminarían y se irían en 72 minutos. Bolt y Chimera se acurrucaron detrás de Vera, con sus alas reparadas fuertemente dobladas. Los otros dragones también se habían reunido, llenando el centro de comando con su presencia. Asustado, buscándolo en busca de respuestas que no tenía. Ryan se levantó y caminó hacia el panel de ingeniería principal. Su estación no era un buque de guerra. No tenía armas, ni escudos, nada diseñado para el combate, pero tenía algo más. Algo que había mantenido obsesivamente durante 3 años. Docenas de paneles solares están repartidos por todo el casco de la estación, absorbiendo la radiación del sol y convirtiéndola en energía. Suficiente energía para hacer funcionar una ciudad pequeña. Suficiente poder para hacer algo increíblemente estúpido. Vera, lleva a todos a la bahía de carga secundaria, dijo Ryan con voz tranquila a pesar de su corazón acelerado. El que tiene las paredes reforzadas. Ella comprendió inmediatamente lo que estaba planeando. No, no permitiremos sacrificios. ¿Contra qué lucharemos? Ryan respondió. Estás agotado. Algunos de ustedes todavía se están recuperando y tienen armas diseñadas específicamente para capturarlos. Esta es la única manera. Comenzó a desviar la energía de todos los sistemas no esenciales. Soporte vital, comunicaciones, navegación, todo. Todo esto fluye hacia los paneles solares, creando una carga que los condensadores nunca fueron diseñados para contener. Sus pantallas se llenaron de mensajes de advertencia. Alertas rojas que aparecen en cascada en todos los monitores. Ryan, esto destruirá la estación. La traductora de Veris luchaba con su angustia. Morirás. Tal vez, admitió, mientras observaba cómo aumentaba la carga. Pero no lo harás. Eso es lo que importa. Los otros dragones empezaron a lamentarse. Un sonido como el viento solar a través de cuerdas cósmicas. Ahora lo entendieron. Entendí de qué eran capaces los humanos cuando decidían que valía la pena proteger algo. Incluso Bolt y Chimera se presionaron contra él. Su calidez tratando de consolarlo, tratando de hacerle cambiar de opinión. La nave cosechadora estaba lo suficientemente cerca ahora que Ryan podía ver detalles a través de las cámaras, herramientas de corte que se extendían desde su casco, preparándose para atravesar la piel exterior de Prometeo. Las embarcaciones de abordaje estaban casi en posición. 3 minutos, murmuró Ryan mientras observaba la cuenta regresiva de su temporizador improvisado. Vamos, un poquito más cerca. El rostro de Patricia apareció en su pantalla de comunicación, rompiendo finalmente la interferencia. Michei, ¿qué diablos está pasando ahí arriba? Estamos detectando picos masivos de energía y una nave no identificada. Háblame. Ryan la miró. Esta mujer con la que apenas había hablado en 3 años, más allá de los informes de situación. Ella parecía aterrorizada y confundida. Quería explicarlo todo. Cuéntale sobre los dragones, sobre el primer contacto, sobre cómo encontró algo más valioso que su cómodo aislamiento. Pat, dijo en voz baja. Dile a la Tierra que no estamos solos en el universo. Diles que nos hicimos amigos. Y díselo. Hizo una pausa y miró a Vera y a los demás. Diles que sean mejores que los monstruos que hay ahí fuera. Podemos ser mejores, cortó la conexión antes de que ella pudiera responder. La nave cosechadora ya se había enganchado a su estación. Podía oír el metal crujir a través del casco y sentir vibraciones cuando las herramientas de corte empezaron a funcionar. Estaban avanzando a través de las secciones exteriores, de manera metódica y eficiente.
Habían llegado a las bahías de carga en minutos. El dedo de Ryan descansaba sobre el gatillo. Al presionar un botón, todos los paneles solares de Prometeo se descargarían simultáneamente, creando un pulso electromagnético lo suficientemente fuerte como para freír cualquier dispositivo electrónico en un radio de medio kilómetro. La tecnología orgánica de la nave cosechadora podría sobrevivir, pero sus herramientas no. Su embarcación de abordaje no lo haría. Sus sistemas de captura no lo harían. También destruiría la mitad de los sistemas de Prometeo, destrozaría la red eléctrica y dejaría completamente sin soporte vital. Ryan tenía quizás 18 horas de oxígeno de emergencia en el centro de comando. El equipo de inspección llegaría en 72 horas. Las matemáticas no eran muy buenas. Vera presionó su cabeza contra el cristal reforzado, separándolos. A través del traductor, su mensaje fue simple y devastador. Gracias por mostrarnos cómo se ve la amabilidad. Ryan sonrió a pesar de todo. Gracias por recordarme por qué es importante. Presionó el botón. El universo se volvió blanco. Cada pantalla explotó de luz. La estación se estremeció como si hubiera sido golpeada por un martillo. El metal gritó mientras los sistemas se sobrecargaban y morían. A través de las cámaras que aún funcionaban, Ryan observó el espasmo del barco cosechador. Sus luces parpadearon y se apagaron. Las herramientas de corte se congelaron a mitad del corte. La nave de abordaje que se estaba acercando se oscureció y comenzó a desplazarse sin energía, pero Prometeo también estaba muriendo. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe en toda la estación, intentando contener el daño. La atmósfera se liberó a través de una docena de agujeros. La red eléctrica principal colapsó por completo, dejando solo baterías de respaldo que, como máximo, durarían horas. El centro de comando de Ryan se selló automáticamente, convirtiéndose en una tumba con 18 horas de aire. Se desplomó en su silla, repentinamente exhausto. Sus manos temblaban. Le dolía la cabeza, pero a través de las cámaras restantes, podía ver la nave cosechadora alejándose, dañada, retrocediendo. Los dragones estaban a salvo. Eso fue suficiente. Abrió la tierra en su monitor. Esa hermosa canica azul colgando en lo negro. Había pasado 3 años aquí arriba evitándolo, evitando a la gente, evitando la conexión. Ahora nunca lo volvería a ver. Ryan cerró los ojos, escuchando el sonido de su propia respiración, contando las horas que le quedaban. Y entonces sintió calor, un calor imposible filtrándose a través del mamparo sellado, envolviéndolo como una manta. Sus ojos se abrieron de golpe. A través del cristal reforzado, pudo ver a Vera presionada contra el otro lado. Todo su cuerpo brillaba con la radiación absorbida. La traductora cobró vida con su mensaje. Solo está la muerte. Juntos es la vida. Nos enseñaste esto, humano. Ahora te enseñamos. Ryan se despertó caliente, lo cual no tenía ningún sentido. El soporte vital estaba muerto. La temperatura interna de la estación debería haber estado bajando hacia el cero absoluto. Ya debería haber sido una escultura de hielo. En cambio, se sentía como si estuviera envuelto en una manta caliente. Abrió los ojos y vio a Vera presionada contra el mamparo sellado. Todo su cuerpo irradia calor, no calor normal, algo más profundo. Ella estaba absorbiendo la radiación cósmica, el viento solar, cada partícula de energía que flotaba en el espacio y la convertía directamente en calor, manteniéndolo vivo mediante pura fuerza de voluntad. Ver a Ryan se secó la garganta. No puedes mantener esto así para siempre. Te agotarás. Su respuesta llegó a través del traductor dañado. Roto y fragmentado, pero suficientemente claro. Tú estuviste solo por nosotros. Ahora no estamos solos por ti. A través de la pequeña ventana, Ryan podía ver a los otros dragones trabajando en el vacío exterior. Bolt y Chimmer estaban usando sus garras para arrancar secciones sueltas de la nave cosechadora dañada, reutilizando las placas del casco. Los dragones más viejos los colocaban sobre las brechas de Prometeo con una precisión que pondría celoso a cualquier ingeniero. Estaban remendando su estación usando partes enemigas y nada más que su propia fuerza. Ryan se acercó al panel de control, con el cuerpo rígido por horas de sueño inconsciente. La energía de emergencia parpadeaba en las pantallas, apenas lo suficiente para hacer funcionar los sensores y el traductor.
Levantó las cámaras externas y observó cómo trabajaban los dragones. Habían descubierto qué infracciones eran críticas y cuáles podían esperar. Habían identificado los conductos eléctricos que podían salvarse y cuáles estaban demasiado dañados. Estaban haciendo instintivamente lo que a Ryan le habría llevado semanas planificar. Leyendo el flujo de electricidad a través de las paredes como si estuviera leyendo un libro. ¿Cómo? Ryan preguntó mientras observaba a Bolt colocar cuidadosamente una placa de metal sobre una sección rasgada del casco. ¿Cómo saber dónde arreglarlo? Vera se acercó más al cristal. A través del traductor, las imágenes inundaron su mente en lugar de palabras. Los dragones no navegaban por el espacio con instrumentos ni computadoras. Lo sintieron. Corrientes de gravedad, campos magnéticos, fluctuaciones cuánticas en el propio espacio-tiempo. Para ellos, el universo estaba vivo y lleno de información. Cada partícula cuenta una historia. Los sistemas dañados de Prometeo eran como una lesión. Podían sentir que la electricidad fluía incorrectamente. Fugas de calor donde no debería. La firma electromagnética de la estación gritando pidiendo ayuda. No necesitaban planos. Podían sentir lo que estaba roto. Eso es imposible, murmuró Ryan mientras los observaba hacerlo. Así no funciona la física. Así no funciona nada. Pero estaba funcionando. Lentamente y laboriosamente, su posición estaba siendo recuperada del borde de la muerte. Los dragones trabajaban por turnos, algunos reparando mientras otros descansaban, absorbiendo la radiación solar para recargarse. Se posicionaron alrededor del lado de la estación que daba al sol, absorbiendo tanta energía como podían y luego llevándola a donde se necesitaba. Chimmer descubrió las reservas de oxígeno de emergencia y descubrió cómo activarlas manualmente. Ryan observó con asombro cómo el joven dragón usaba su cola para manipular las válvulas de liberación manual, inundando las secciones selladas con aire respirable. Ella no podría sobrevivir a esa atmósfera, pero comprendió que Ryan la necesitaba. Eres increíble, dijo Ryan suavemente, con los ojos ardiendo por lágrimas que no quería admitir. Todos ustedes son absolutamente increíbles. Durante el día siguiente, Ryan trabajó con ellos a través del traductor para coordinar las reparaciones. Él explicaría lo que debía suceder. Detectarían dónde estaban realmente los problemas y juntos encontrarían soluciones. No podía trabajar al aire libre en el vacío, pero podía guiarlos a través de su conocimiento de ingeniería humana. Vera comenzó a enseñarle a cambio. No a través de palabras, sino a través de sensaciones. Ella se apretaba contra el mamparo y de alguna manera compartía lo que sentía. La atracción de la gravedad de la Tierra, fuerte y constante. El susurro del viento solar contra sus escamas. La espuma cuántica que subyace a la realidad burbujeando y cambiando escalas demasiado pequeñas para que los instrumentos humanos la detecten. Así es como navegamos en la oscuridad entre las estrellas. Su traducción llegó bien. Cabalgamos las corrientes que no puedes ver. Seguimos caminos escritos en la gravedad y el tiempo. Ryan intentó comprenderlo con su cerebro humano. Era como intentar imaginar un nuevo color o escuchar una frecuencia más allá del alcance humano. Pero tuvo visiones, momentos de comprensión que se desvanecieron tan pronto como intentó concentrarse en ellos. El universo era mucho más grande y extraño de lo que jamás había imaginado. Si tu gente puede hacer esto naturalmente, dijo Ryan lentamente, ¿por qué te quieren los segadores? ¿Por qué no utilizar simplemente instrumentos para detectar estas partículas que producís? La respuesta de Vera estuvo cargada de tristeza. Porque estamos vivos. Las partículas que creamos están vinculadas a la conciencia, a la voluntad, a la elección. La materia muerta no puede replicarlo. Las máquinas no pueden replicarlo. Solo los dragones vivos producen lo que necesitan. Así que nos cosechan como si fuéramos cultivos, manteniéndonos apenas con vida, drenándonos hasta que no queda nada. Ryan se sintió enfermo. Las implicaciones fueron asombrosas. Los viajes FTL requerían conciencia y seres vivos. Los recolectores habían construido un imperio sobre la base de la esclavitud y la explotación, reduciendo a las criaturas sensibles a baterías biológicas. ¿A cuántas especies les hacen esto? Él preguntó. No son solo dragones, ¿verdad? 7 especies que conocemos. Quizás más.
Cualquier ser que produzca partículas exóticas se convierte en presa. Vuestra especie no lo hace, y por eso aún no han venido a por vosotros. Pero si alguna vez los humanos desarrollaran esa capacidad, no necesitaba terminar el pensamiento. El segundo día, Ryan escuchó el sonido más hermoso del mundo. Su sistema de comunicación cobró vida, dañado, pero funcional. De alguna manera, Bolt había desviado la energía de uno de los sistemas recolectores recuperados. El joven dragón cantó orgulloso, sus escamas brillaban con colores que Ryan había aprendido que significaban felicidad. Hermoso y brillante desastre. Ryan se rió, casi llorando de alivio. Eres un genio absoluto. Inmediatamente envió una señal. No a la autoridad terrestre, todavía no. Primero al equipo de inspección que debería llegar pronto. Estación Prometeo a las naves que se aproximan. La estación está gravemente dañada, pero estable. No repetir. No acercarse con armas activas. Tenemos. Ja. 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 Escenario de primer contacto. Por favor, acuse recibo. La respuesta llegó casi de inmediato. La voz de la comandante Lisa Torres, tensa por el estrés. Michei, habla Torres. ¿Qué demonios pasó ahí fuera? Detectamos un pico de energía que parecía una detonación nuclear y luego se quedaron a oscuras durante 2 días. ¿Están bajo ataque? Ryan miró a Vera y a los dragones que trabajaban afuera en su estación improvisada, unida con metal alienígena y pura determinación. Ya no. Tauro, necesito que confíes en mí en algo. Lo que voy a decirte va a sonar descabellado, pero debes estar preparado antes de atracar. Pasó la siguiente hora explicándolo todo. Los dragones, los recolectores, las reparaciones, todo. Torres guardó silencio un buen rato después de que él terminara. Michei, dijo finalmente, con voz cautelosa. Estás diciéndome que llevas 2 semanas escondiendo a 10 refugiados alienígenas en tu bodega de carga y acabas de luchar contra una especie alienígena hostil usando un pulso electromagnético que debería haberte matado? Esa es la versión corta. Sí, otra larga pausa. Y estos dragones te salvaron la vida después de que tú le salvaras la suya. Siguen salvándola. Vera me ha mantenido caliente durante 48 horas seguidas. Tauro suspiró largamente. Sabes que la Tierra se va a volver loca por esto, ¿verdad? Acabas de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Ryan sonrió, viendo a Bolt y Chimera competir entre sí por el exterior de la estación, con sus alas reparadas reflejando la luz del sol. Sí, lo sé. Pero Tauro, son buena gente. Diferentes, extraños, increíbles, pero buenos. Cuando llegues aquí, cuando los conozcas, recuerda que eligieron confiar en mí cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Demostremos que tomaron la decisión correcta. Entendido, Michei, dijo Tauro, y pudo oír la sonrisa en su voz. Estaremos allí en 6 horas. Intenta no hacer el primer contacto con ninguno. Otras especies antes de que llegáramos. Sin promesas, rió Ryan. La comandante Lisa Torres bajó de la lanzadera y se detuvo en seco. Había leído los informes de Ryan. Había escuchado sus explicaciones. Creía estar preparada. No lo estaba. Vera se alzaba sobre ellos en la bahía de Atraque, sus escamas cambiando de color a través de colores inexistentes en ningún espectro terrestre. Detrás de ella, otros 9 dragones esperaban, dispuestos en una formación protectora que de alguna manera era amenazante y cautelosa. Bolt y Chimera se asomaron entre los adultos, curiosos por los recién llegados. ¡Santo cielo!, exclamó Torres, moviendo instintivamente la mano hacia su arma antes de apartarla. Michei, has vendido esto a un precio inferior al real. Lo vendiste mucho más barato que esto. Ryan estaba junto a Vera, con aspecto exhausto, pero feliz, más feliz de lo que Torres lo había visto en sus 3 años de contacto profesional. El hombre que había elegido el aislamiento lunar en lugar de la compañía humana prácticamente brillaba mientras señalaba a los dragones. Comandante Taurus, le presento a Vera. Vera, ella es Lisa Torres. Está bien, es básicamente la jefa de mi jefe. Vera bajó la cabeza en lo que Torres interpretó como una reverencia. El traductor que Ryan había preparado crepitó con pulsos electromagnéticos que se convirtieron en palabras. Gratitud por el salvoconducto. Ryan habla bien de tu carácter.
Taurus sintió que le temblaban las rodillas. Estaba hablando con un extraterrestre. Una inteligencia extraterrestre auténtica. Cada protocolo que había memorizado, cada escenario de primer contacto que les habían inculcado a los oficiales, todo se evaporó de su mente. El placer es mío, logró decir, con la voz más firme de lo que sentía. Ryan me dice, has estado ayudando a reparar la estación. Nos dio refugio cuando no teníamos ninguno. Le devolvimos el regalo. Esto es equilibrio. Durante las siguientes horas, Torres y su equipo documentaron todo. Tomaron escaneos, grabaciones, muestras que Vera proporcionó voluntariamente. Examinaron las secciones reparadas de la estación, maravillándose de cómo el instinto dragón y la ingeniería humana se habían fusionado en algo que ninguna especie podría haber logrado sola. Pero entonces, la Tierra llamó. La videoconferencia llenó la pantalla reparada de Ryan de rostros. Políticos, altos mandos militares, científicos, todos hablando entre sí. Taos permaneció junto a Ryan en posición de firmes mientras Vera observaba desde atrás. El secretario general James Crawford finalmente restableció el orden, con su rostro curtido y severo. Señor Michey, comandante Torres, ¿comprenden la magnitud de lo sucedido? Este es el primer contacto. Esto lo cambia todo. Estos seres necesitan ser traídos a la Tierra de inmediato para los canales diplomáticos adecuados, evaluación médica y evaluación de seguridad. No, dijo Ryan simplemente. La pantalla estalló de nuevo. Crawford levantó la mano para pedir silencio. Lo siento. ¿Acaba de rechazar una orden directa de las Naciones Unidas? Me niego a permitir que los trate como especímenes, replicó Ryan. Son refugiados, no ratas de laboratorio. Vinieron aquí buscando seguridad, y se lo prometí. Santuario. No voy a romper esa promesa. Un general que Ryan no reconoció. Inclínate hacia adelante. Hijo, no tienes autoridad para prometer nada. Necesitamos comprender sus capacidades, su tecnología, sus intenciones para la seguridad de la Tierra. Vera entró en escena. Su imponente presencia llenó la pantalla a través del traductor. Su voz tenía una fuerza que silenció a todos. No buscamos conflictos. Ofrecemos conocimiento libremente, pero no seremos enjaulados. No seremos diseccionados. No nos convertiremos en lo que los recolectores nos hicieron. Si la Tierra no puede ofrecer santuario con dignidad, ¿nos iremos a dónde?, preguntó Crawford, pero su tono se había suavizado ligeramente. Los recolectores siguen cazándote. Entonces volaremos hasta encontrar la muerte o la libertad. Ya lo hemos hecho antes. Ryan dio un paso al frente. Hay otra opción. Prometeo se convierte en territorio neutral. Una embajada. Un lugar donde humanos y dragones se encuentran como iguales, comparten conocimientos, descubren cómo coexistir. Nada de experimentos sin consentimiento. Nada de reclutamiento militar. Solo vecinos intentando entenderse. El silencio se prolongó. Ryan pudo observar los cálculos que se desarrollan tras sus ojos. El valor estratégico de la navegación Dragón, el potencial de la tecnología FTL, las aplicaciones militares, todo lo que querían tomar, controlar y convertir en arma. ¿Y si nos negamos?, preguntó otro político. Si decidimos que esto es demasiado importante para dejarlo en manos de un solo ingeniero de estación, intervino Taurus con voz nítida y profesional, entonces tendrán que explicarle al mundo por qué el primer acto de la humanidad como especie espacial fue traicionar a los seres que buscaron nuestra ayuda. Eso quedará genial en los libros de historia. Crawford se frotó las sienes. Esto es una pesadilla diplomática. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Cada nación querrá acceso, querrá sus propios acuerdos, querrá una parte de esto. Entonces pueden venir aquí, le dijo Ryan con firmeza a Prometeo en términos de dragón. Vera y su familia permanecerán libres, a salvo, y la humanidad aprenderá a abordar el primer contacto con respeto en lugar de conquista. Más discusiones, más amenazas, más exigencias. Pero poco a poco, a regañadientes, comenzaron a ver la lógica. Forzar el asunto haría que la Tierra pareciera exactamente lo que intentaban evitar. Los recolectores con mejor imagen pública. Tomó 3 semanas de negociación. 3 semanas de Ryan manteniéndose firme mientras los políticos adoptaban posturas, los científicos suplicaban y los comandantes militares elaboraban estrategias.
3 semanas de Vera y su familia esperando, listas para huir si la humanidad demostraba ser indigna de su confianza. Al final, el propio Crawford voló para finalizar el acuerdo. La estación Prometeo se convertiría en la primera embajada verdadera de la humanidad ante otra especie. Ryan permanecería como administrador con Torres como su enlace militar. Los dragones irían y vendrían libremente, ayudando a localizar a otros refugiados, estableciendo una red de cooperación en todo el sistema solar. Pero en la segunda semana durante las negociaciones, algo sucedió que lo cambió todo. Los sensores de largo alcance detectaron 3 naves recolectoras más entrando al sistema solar, esta vez no solo para explorar. Una flota recolectora completa, convencida de que la Tierra albergaba a su presa. La flota de defensa terrestre se desplegó. 12 naves, lo mejor que tenía la humanidad, armadas con misiles, cañones de riel y suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Se formaron entre las recolectoras y la Luna, listas para proteger su derecho al sistema solar, y se vieron superadas desesperadamente. Las naves recolectoras eran más grandes, más rápidas, con armas que distorsionaban el espacio mismo. El primer enfrentamiento duró 4 minutos. 3 naves humanas quedaron inutilizadas, sus tripulaciones con vida, pero indefensas. Las recolectoras ni siquiera disminuían la velocidad. Ryan observaba desde Prometeo, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. La primera prueba real de la humanidad contra una potencia alienígena hostil, y estaban fracasando. Vera estaba a su lado junto con los otros 9 dragones. A través del traductor, su mensaje fue simple. Podemos ayudar si confías en nosotros. ¿Qué necesitas?, preguntó Ryan de inmediato. Tu naves, sus armas y nuestro conocimiento sobre cómo usarlas. Lo que siguió fue la colaboración más desesperada en la historia de la humanidad. Los dragones se extendieron por todo el sistema solar. Usando su habilidad natural para percibir las corrientes espaciotemporales, se convirtieron en faros de navegación vivientes, guiando misiles humanos a través de atajos en el espacio que la física decía que no deberían existir. Identificaron puntos débiles en las naves cosechadoras que los sensores humanos no podían detectar. Coordinaron los movimientos de la flota con una intuición que ninguna computadora podía igualar. Bolt y Chimer volaron junto a los cazas humanos. Su presencia, de alguna manera, estabilizaba la navegación de los pilotos a través de las maniobras imposibles que los dragones les indicaban. Vera permaneció con Ryan, procesando los datos de los sensores más rápido que cualquier IA. Su conciencia, de alguna manera, interactuaba con los sistemas de Prometheus de maneras que no deberían funcionar, pero lo hicieron. La batalla dio un giro. Las armas humanas, guiadas por los sentidos de los dragones, comenzaron a encontrar su objetivo. Las naves cosechadoras, diseñadas para luchar contra presas que no podían coordinarse ni resistir, lucharon contra un enemigo que contraatacó con inteligencia y cooperación. Después de 6 horas, la flota cosechadora se retiró, dañada y confundida. Habían esperado una batalla fácil. En cambio, encontraron 2 especies trabajando como una sola, combinando la determinación humana con la sabiduría del dragón en algo más grande que cualquiera de ellas por separado. El sistema solar estalló en celebración. Cada estación, cada colonia, cada nave transmitía su alegría y alivio. La humanidad había ganado su primer conflicto interestelar, y lo habían hecho con las mentiras que casi habían rechazado. El rostro de Crawford apareció de nuevo en la pantalla de Ryan, pero esta vez sonreía. Michei, creo que has dejado claro tu punto. La estación Prometeo está oficialmente reconocida como territorio neutral con pleno estatus diplomático. Considérate el primer embajador de la humanidad ante la especie dragón. Con respeto, señor, dijo Ryan, mirando a Vera. Creo que soy el primer embajador del dragón ante la humanidad. Somos socios, no dueños. Crawford asintió lentamente. De acuerdo, sin embargo. Tengo que preguntar, ¿qué te hizo estar tan seguro de que esto funcionaría? Lo arriesgaste todo por criaturas que acababas de conocer. Ryan pensó en sus 3 años solo, en elegir el aislamiento porque la gente era complicada, decepcionante y agotadora. En lo vacía que había sido esa seguridad. Sintió lo vacía que se había vuelto su perfecta soledad. Porque estar solo es fácil, dijo finalmente. Y lo fácil no siempre es lo correcto. Necesitaban ayuda y yo tenía una opción, ayudarlos o protegerme.
Resulta que ayudar a los demás es mucho más satisfactorio que esconderme de ellos. Durante los meses siguientes, Prometeo se convirtió en todo lo que Ryan había imaginado. Una embajada, un lugar de encuentro, un símbolo de lo que la cooperación podía lograr. Llegaron más dragones. Refugiados de toda la galaxia, buscando el santuario que ofrecía la Tierra. Ingenieros humanos trabajaron junto a navegantes dragones, construyendo naves que podían viajar más lejos y más rápido que nunca. Comenzaron los intercambios culturales, incómodos y extraños, pero genuinos. 3 dragones decidieron quedarse permanentemente con Ryan. Vera, por supuesto, y Bolt y Chimmer, los jóvenes que había reparado. Se convirtieron en su familia de una manera que él nunca antes había tenido, enseñándole su idioma mientras aprendía el suyo, compartiendo comidas, historias y sueños. En las noches tranquilas, Ryan se quedaba con ellos en la plataforma de observación, viendo cómo la Tierra se elevaba sobre la superficie lunar. Vera se sentaba a su lado, su calor ahora, cómodo y familiar. ¿Te arrepientes?, preguntó una vez, renunciando a la soledad por este caos. Ryan sonrió, viendo a Bolt y Chimmer competir entre sí por el exterior de la estación, sus risas como viento solar a través de cuerdas. Todos los días, admitió, y no cambiaría ni un segundo, porque el aislamiento era seguro. La conexión era aterradora. Pero la conexión, por caótica, complicada y agotadora que fuera, hacía que la vida valiera la pena. Ese era el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia, no las armas, la tecnología ni siquiera el coraje. Era la obstinada, insensata y hermosa negativa a enfrentar la oscuridad en solitario.